Tía Taracena, muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás? muy buenas noches. Eres maestra en Historia, profesora de Relaciones Internacionales en la Ibero Americana. Y, bueno, tu tema son la política de relaciones exteriores de Estados Unidos, México y Canadá. Exacto. Acaban de pasar las primarias en Estados Unidos, no arrojaron mayores sorpresas, ganaron los favoritos, sobre todo en New Hampshire. ¿Cuál es tu primera impresión de esta elección, de estas dos elecciones primarias? La primera impresión es que Iowa y New Hampshire son lugares muy rurales y entonces ahí el electorado incluso no es muy grande, pero sobre todo en New Hampshire nos da la lección de que las personas ahí han votado por la derecha o por la izquierda muy radical. Ahora, New Hampshire es una población, como tú dices, pequeña, pero además no es una población que se salga, digamos, de la media. Al contrario, uno tendría que pensar que es una representación un poco típica del electorado medio norteamericano. Entonces, esto es algo notable. Ahí sucedieron dos cuestiones. Una, la nueva migración de jóvenes que llegó a New Hampshire y que finalmente son los que votaron por Sanders, y que los jóvenes tienen mucho este discurso de ir contra el establishment, el poder establecido, y los viejos blue collars, que en inglés son los trabajadores, que con la crisis económica no han salido mucho, no han tenido una mejor vida, y que ven en el discurso radical de Trump un discurso positivo para cambiar también las políticas que Obama ha tenido, sobre todo en términos económicos. Entonces, en ese sentido, llama la atención cómo dos polos de la sociedad, los jóvenes y los más viejos, están votando por ideas radicales. Claro, hay una polarización. Ahora, en el caso de Trump, la simpatía del electorado no solamente, pues ha dicho mucho que son como los trabajadores, ¿no? Pero también yo he visto encuestas o referencias en artículos, por ejemplo, de Alan Stoga, que es un prestigiado investigador norteamericano, donde dice que es decir, estudiantes, clase media alta o media, con estudios universitarios, está teniendo simpatías por el discurso de Trump, ¿no? Entonces, Trump se está perfilando como el candidato más fuerte en el Partido Demócrata, perdón, el Partido Republicano. Esto parece ser una tendencia importante. La cuestión es que las primarias son un proceso electoral muy largo. Van a durar como hasta junio, julio, cuando van a ser las convenciones. Y vienen los estados donde Trump no tiene muchos simpatizantes. Por ejemplo, con todo su discurso antimigrante, en Nevada no creo que le vaya muy bien. Y ahí yo creo que la tendencia se va a voltear a un electorado más moderado. Y en ese sentido, pues la competencia está muy fuerte entre Marco Rubio, Ted Cruz, incluso Jeb Bush o Casey, que ganó en New Hampshire, ¿no? Entonces, yo creo que todavía falta mucho que ver, pero sí llama la atención cómo la población norteamericana en general, por las encuestas, como bien dice usted, finalmente están aceptando un discurso radical, xenófobo, y eso sí es muy preocupante, y bueno, sobre todo para la minoría mexicana que está en Estados Unidos. Ahora, el caso de Trump fue literalmente y repetidamente señalado como una especie de radicalismo, una campaña muy estridente, llena de insultos, llena de posiciones radicales, tanto respecto a los mexicanos, no sé, como de los musulmanes. Y se anunció por diferentes analistas todo el tiempo, no va a llegar a las primarias. O sea, antes de las primarias se va a desinflar porque es un discurso que no va a tener aceptación. Y lo que estamos viendo es todo lo contrario. O sea, ya llegó a las dos primarias ahora y pues sí se perfila, de acuerdo a las encuestas nacionales, como un candidato fuerte. Eso ya nadie lo puede descartar. Nadie lo puede descartar, y algo peor es que sí podría llegar a ser presidente, y eso sería realmente una cuestión muy horrible en Estados Unidos, lo voy a poner así, porque finalmente, imagínense a Trump de presidente, pues sería el acabose para muchísimas cosas, ya no digamos para la relación bilateral. No me lo imagino tomando decisiones en política exterior con respecto a Medio Oriente o la relación con Rusia, porque, bueno, basa todo su discurso en eslogans estridentes para llamar la atención de la opinión pública a través de los medios masivos. Y eso ha sido su fuerte, porque ni siquiera es que haya juntado mucho dinero. De los republicanos, el que más dinero ha juntado es Jeb Bush. Y entonces, bueno, finalmente él es millonario, no necesita donadores, pero lo que le ha ganado la popularidad es este discurso estridente. Sin embargo, lo que yo creo que no se puede negar es que es un hombre muy astuto.
¿no? Él mismo, en un libro que se llama América Paralizada, se define como un vendedor, y como un vendedor que utiliza estas frases escandalosas para llamar la atención de los medios y deliberadamente tener más publicidad. De ahí que tenga que tener menos publicidad comprada que los otros, ¿no? Pero entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto Trump, es realmente este personaje que algunos han comparado incluso con Hitler, que tiene ideas, ideologías y principios muy establecidos, o es una especie de pragmático que finalmente viene de negociar, es un vendedor, se dedicaba a los bienes raíces, que está utilizando esto como un mecanismo para llegar a alguna parte, pero que no necesariamente es un convencido de lo que él dice y de sus propias ideas? Yo creo que es un vendedor, como bien dice usted, y obviamente muchos hemos visto su programa donde expulsaba agresivamente a las personas y obviamente pues eso le ha dado mucho rating en la televisión. Yo creo que es un superficial, porque, por ejemplo, todo el discurso que tiene de que va a acabar con el comercio con México, no se ha enterado que somos socios comerciales hace más de 20 años y que gracias a eso hay un mercado trilateral muy fuerte que tiene que competir con otras regiones. No se ha enterado que la mano de obra mexicana es una mano de obra que construye el capitalismo norteamericano, sin la cual, obviamente, el capitalismo norteamericano tendría muchos problemas. Y el problema de Trump es que es un superficial, un vendedor, un pragmático, pero que en realidad no conoce la toma de decisiones en política, con la que tienes que jugar en un juego, en un tablero de ajedrez muy complicado y que finalmente eso se puede desmoronar, insisto, cuando llegue a los estados fronterizos con México, cuando llegue a estos estados donde el voto latino, por ejemplo, es muy importante, incluso donde el voto afroamericano es muy importante, como el Carolina del Sur. Y bueno, ya no digamos más, conforme las primarias se vayan corriendo al oeste, yo creo que el discurso de Trump se va a ir desdibujando. Bueno, yo no voy a serle aquí el abogado del diablo, pero eso fue lo que nos dijeron, que no iba a llegar a las primarias, y llegó a las primarias. Y llega a las primarias y arranca ahorita como el puntero en el campo republicano. Y por supuesto la campaña presidencial sería distinta, porque pues ya es la campaña entre dos y bueno, ahí están el voto latino y todo lo demás. Pero realmente se puede descartar que pueda llegar a, ya no digo a la presidencia, sino a ser el candidato republicano. Puede ser. En política nunca podemos decir no va a ser, porque finalmente son escenarios futuros y no sabemos qué trae el futuro. Pero cuando uno ve las encuestas Trump-Clinton, por ejemplo, gana Clinton. Finalmente el electorado norteamericano... Sí, pero antes de llegar a la elección presidencial, la elección de los republicanos, ¿puede o no puede ser candidato a la, puede ser. A la presidencia? Tiene muchas posibilidades. Ahí también depende de los otros candidatos, como Ted Cruz, Jeb Bush, que revivan, que sean más fuertes, incluso Marco Rubio, que con la ventaja de estos otros estados que buscan, que son más moderados o que tienen otro tipo de electorado, puedan construir una campaña fuerte, puedan construir donadores fuertes para, obviamente, quitarle y arrebatarle a este señor el discurso tan radical. Ahora, dos cosas sobre eso. Una, hay quien dice, y entre los que dicen no es cualquier personaje, es Jimmy Carter, que finalmente Trump es un personaje muy pragmático, que no tiene ideas y no tiene principios muy definidos. Y que en cambio Ted Cruz es un personaje mucho más peligroso, porque ese sí es un personaje ideológico, que no va a ceder, que además tiene fama en el Congreso de ser un intransigente y que se ha comportado como tal en muchas ocasiones. De manera tal que dice Carter, bueno, realmente sería más peligroso Ted Cruz que Donald Trump, número uno. Y número dos, la campaña parece estar realmente jugándose entre el bando más radical, que son Cruz, Rubio y Trump, ¿no? Entonces, lo que sí muestra esto es que el electorado republicano, y a lo mejor otro también, se está corriendo a posiciones, o sea, se está moviendo hacia posiciones muy radicales, independientemente de su estratificación social. Esto es un dato muy importante, me parece. Sí, es muy importante y lo tienen los dos partidos. Si vemos también el lado demócrata, para describirlo y hacer un equilibrio con lo que usted ha marcado del republicano, obviamente ahí también hay un corrimiento muy fuerte a un liberalismo más puro, menos comprometido. Y ese también es un dato importante que le da fuerza al candidato radical, que es Bernie Sanders. Entonces, en ese sentido, sí la población norteamericana está mandando un mensaje a los dos partidos que tienen que buscar un discurso más
digamos, anti-establishment más moderado en un sentido para equilibrar esos radicalismos a los cuales la gente está volteando para mandar mensajes a los mismos de siempre, ¿no? Finalmente, la élite Clinton, pues es una élite que lleva gobernando el país mucho tiempo, que lleva en el poder mucho tiempo y la gente está aburrida de eso. Y por eso estos discursos radicales de Trump, Ted Cruz o Bernie Sanders del otro lado han pegado con fuerza en esta campaña y yo creo que eso es lo que hace esta campaña interesante y novedosa frente a otras. Entonces, bueno, en ese sentido, sí el Partido Republicano tiene que vender mejor a sus moderados, porque finalmente Ted Cruz, al haber tenido poder político y saber cuál es el juego y las reglas de la política, yo concuerdo con Carter y muchos analistas, sí puede ser un candidato más peligroso. Pero, bueno, finalmente vimos que en New Hampshire no pegó. Y entonces ahí, digamos, quedó en tercer lugar. Y en ese sentido, obviamente, yo creo que Ted Cruz también corre peligro de irse desinflando conforme estas primarias vayan avanzando Pues hacia sí. el oeste. Bueno, si el pronóstico es correcto y entonces se vuelve profético, esto alimentaría la posibilidad de que Trump fuera el candidato más fuerte, porque desinflados los dos contendientes, Cruz y Rubio, tendría que fortalecerse un tercer candidato, Jeb Bush, por ejemplo, moderado, para realmente disputarle. Pero así como van las cosas, ¿quién apostaría que eso puede pasar? Bueno, hay que tener la esperanza que eso puede pasar y sobre todo pensar que hay una competencia más interesante todavía, que es el caso de Marco Rubio, que se desinfla después del último debate, sale muy abajo en las primarias de New Hampshire y eso, aunque ustedes no lo crean, le abre un espacio a Jeb Bush para tratar de recuperar, siendo el candidato que más dinero ha recolectado, el espacio de moderados que tanto necesita ese partido, que finalmente el Partido Republicano no se la va a jugar para tener a alguien radical. Porque aunque las encuestas a nivel nacional indican que Trump puede ganar, al final el electorado vota muy diferente en las primarias que a nivel nacional. Y eso es un dato muy importante. Se nos acabó el tiempo y con esto cerramos. Lo que estás diciendo en resumidas cuentas es que el establishment republicano va a estar en contra de Trump y que es Trump contra ellos y que entonces podría emerger Bush como una alternativa. Es un volado, una apuesta. Claro. Vamos a ver quién gana. Vamos a ver, apostemos. Pía, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches en Contexto. Hasta la próxima semana.